Vuestra Biblia conmigo en 1 de Samuel capítulo 2. Esta mañana seguiremos con el estudio del libro de 1 de Samuel. Llegamos aquí al capítulo 2 a partir del versículo 12. Primero de Samuel capítulo 2, versículo 12. El texto se lee así. Los hijos del sacerdote Elí eran hijos indignos, no conocían al Señor. Y la costumbre del sacerdote con cualquiera del pueblo que sacrificaba era esta. El joven sacerdote se acercaba con un tridente en su mano mientras se cocía la carne, y de un golpe le metía en la cazuela, o en la olla, o en el caldero, o en la marmita, y todo lo que secaba con el tridente lo tomaba el sacerdote para sí. De esta manera hacían con todo Israel, con los que iban a ofrecer sacrificios al Señor en Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, el joven sacerdote se acercaba y decía al que sacrificaba: «Dame carne para asar, porque no tomaré carne cocida de la cazuela». Y si el hombre que sacrificaba le respondía: «Quémese primero la grosura, y después toma lo que desee tu alma», le decía: «¿Le dará ahora? Si no, la tomaré por la fuerza». Así el pecado de aquellos muchachos era muy grave delante del Señor, porque menospreciaban las ofrendas del Señor. Y Samuel, siendo niño, oficiaba en la presencia del Señor, ceñido de un éfod de lino. Su madre le hacía una pequeña túnica y se le llevaba todos los años cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendecía a Elcana y a su mujer, diciendo: «El Señor te devuelva descendencia de esta mujer por la entrega que hizo al Señor». Y se volvían a su lugar. El Señor visitó a Ana y volvió a parir 3 hijos y 2 hijas. En tanto el joven Samuel estaba creciendo delante del Señor. Elí ya era muy viejo, y cuando oyó todo lo que sus hijos hacían a los hijos de Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo de reunión, él les dijo: «¿Por qué hacéis esta cosa que oigo de boca de todo el pueblo del Señor? No, hijos míos, no es bueno el informe que estoy oyendo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios arbitrará. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él?». Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. En tanto el joven Samuel estaba creciendo delante del Señor y delante de los hombres. Fue entonces el hombre de Dios a Elí y le dijo: «Así dice el Señor, ¿no me revelé claramente a la casa de tu padre, cuando estaba en Egipto esclavo en casa de Faraón? ¿No lo escogí de entre toda la tribu de Israel para que fuera mi sacerdote, para que subiera a mi altar a quemar incienso y llevara éfod en mi presencia, y di a la casa de tu padre toda la ofrenda encendida de los hijos de Israel? ¿Por qué, pues, despreciáis mis sacrificios y mis ofrendas que yo ordené en mi morada? ¿Y por qué honrar a tus hijos antes que a mí, para engordaros con lo primero de toda la ofrenda del pueblo Israel? Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel: en verdad dije que tu casa y la casa de tu padre andarían en mi presencia perpetuamente. Pero ahora, así dice el Señor, lejos sea esto de mí. Porque a los que me honran, yo los honraré, pero los que me menosprecian serán enfrentados. Mira, vienen días en que cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y jamás habrá un anciano tuyo en mi casa. Y el varón de que los tuyos no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y entristecer tu alma. Y toda la abundancia de tu casa morirá por la espalda de hombres. Y esta será la señal que vendrá sobre estos 2 hijos tuyos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un mismo día. Yo, en cambio, levantaré para mí un sacerdote fiel, que actuará conforme mi corazón y a mi alma. Y le edificaré casa firme, y él andará todos los días delante de mi ungido.
y sucederá que todo aquel que haya quedado de tu casa acudirá a postrarte ante él por una moneda de plata o una torta de pan y dirá, te ruego que me asigne alguna función sacerdotal para que pueda comer un bocado de pan. El joven Samuel servía a Yahvé en la presencia de Elí. En aquellos días la palabra del Señor era escasa y no había visión manifiesta. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra que tú nos has regalado, Señor, para nuestro bien, para darnos sabiduría y conocimiento de ti, Señor, para que podamos crecer en amor hacia ti, hacia la persona. Gracias por la obra del Espíritu Santo que ha inspirado esta palabra en un texto difícil como esta mañana, un texto duro, un pasaje un poco oscuro, Señor. Vemos tu fidelidad como hemos cantado. Gracias porque tú eres fiel y gracias por la obra que realiza tu Hijo Jesucristo. Para su gloria estamos aquí esta mañana, en su nombre oramos. Amén. En el año 2020 sucedió algo que cambiaría el mundo. Bueno, cambiaría el mundo del boxeo, no estoy hablando de la pandemia. El británico se llama Anthony Joshua, un hombre fuerte, atlético, disciplinado, un profesional en todos los sentidos, defendiendo sus 3 cinturones del peso pesado contra el mexicano-americano Andy Ruiz, bajito, sobrepeso, se quedaba un poco fuera de lugar. Pero como todos sabréis, en un séptimo asalto que cambiaría el mundo del boxeo, pues Ruiz les sorprende. Y creo, personalmente, por suerte, le quita los 3 cinturones y se hace campeón del mundo en la categoría peso pesado. Una noche en Nueva York que volcaría el mundo del boxeo, que dejarían a todos en shock, ¿no? Claro, habría una segunda pelea, una oportunidad de defender sus cinturones. El año siguiente, el verano pasado, sucedió. Y Anthony Joshua, como todo el mundo esperaba un poco, recuperó sus cinturones, pero quizás un poco más fácilmente de que por lo generalmente esperado. ¿Por qué? Joshua pasaba su año entrenando, preparándose físicamente, mentalmente, psicológicamente, viendo su técnica, su estrategia. Ruiz, en cambio, estaba de fiesta, comiendo, celebrando su nuevo título de ser campeón. Ganar el título campeón le fue suficiente, por lo visto. No mantener el título y quizás vivir conforme a este título. Y por eso sufrió una exageración de abuso online por los medios de comunicación, etcétera, al no respetar el arte y la disciplina que es el boxeo. Él mismo confesó, quizás se me fue un poco de la mano en la fiesta, no me he cuidado, por eso he perdido, ¿no? Hace un par de semanas el Talibán tomó control de prácticamente todo el terreno de Afganistán, pretendiendo formar un gobierno. Y justo este fin de semana, la Unión Europea y los Estados Unidos han declarado públicamente que no van a reconocer el Talibán como gobierno. Normal, en mi opinión. Pueden tener el título de gobierno, pero sirven al pueblo afgano como debería hacer cualquier gobierno, debería. Yo diría que no. Realmente ser gobierno es una cosa, o el Talibán con el título de gobierno es otra cosa. Saber que es ser campeón es una cosa y tener simplemente 3 cinturones es otra cosa. Rutina o realidad. El texto de hoy no va a dejar ningún lugar de duda en cuanto a la recriminación de estos 2 hijos de Elí, como acabamos de leer. Sacerdotes oficiales en el tabernáculo tenían el título, pero la realidad es otra cosa. Y va a dejar con la pregunta, el texto de esta mañana, si no somos tan diferentes, que creo que no lo somos, ¿dónde encontramos nuestra esperanza? A la hora, quizá, permitiéndome la metáfora, que alguien nos va a quitar los cinturones, ¿dónde acudimos? ¿Dónde está nuestra esperanza? Ofni y Fineas, unos fraudes. Y quiero que mantengamos esta idea en mente, porque el peligro de leer un relato así creo que es dejar como que sea una lección de Ofni y Fineas, los malos, Samuel, el bueno. Sí hay un contraste, pero argumentaría
y veremos por qué. El contraste va a reflejar un Dios que va a mantenerse fiel, sí o sí, a su pueblo, aún en momentos muy oscuros. No tiene nada que ver con, mira qué bueno, Samuel. Pero es verdad que las 3 menciones de Samuel intercaladas aquí en este relato, bastante deprimente, ¿no? La verdad, de la casa de Elí, nos van a dejar una chispa de esperanza para el futuro del pueblo. Del versículo 12 al 21, las malas prácticas de los hijos de Elí, y en cambio, el ministerio y la familia de Samuel. Del versículo 22 al 26, la regañina, entre comillas, de Elí, y por otro lado, el crecimiento de Samuel. Y por último, versículo 27 hasta el capítulo 3, versículo 1, las consecuencias para la familia de Elí y en cambio el servicio de Samuel. Volviendo al versículo 12 del capítulo 2, problema número 1, bueno, en verdad son 2. Los hijos de Elí eran unos inútiles. La palabra aquí indignos podría ser inútil, unos sinvergüenza, que le daba igual. No pertenecían allí. Y aparte, no conocían al Señor. Esta frase es bastante preocupante. ¿Cómo van a ser unos sacerdotes oficiales del tabernáculo, representando la morada y la presencia del Señor en la tierra entre su pueblo? El arca del pacto estaba ahí, ellos ministrando de forma pública delante del pueblo, representando al pueblo para Dios, y ni siquiera conocen al Señor. Debería ser a lo mejor requisito número 1, ¿no? Diré yo. Un poco desastre. No conocían al Señor. El pollito del huevo, no conocían al Señor porque eran unos inútiles, indignos y sinvergüenza, o como consecuencia del texto no nos aclara. Y como vemos esta dinámica en sus acciones, pues como acabamos de leer, del 13 al 17, metieron el tridente ahí en la cazuela, la olla, lo que saliera, salió para mí. Da igual el que está sacrificando, da igual el sacrificio y la ofrenda en sí, da igual, me quiero esta carne, lo que fuera, para mí. Y antes quemar la grosura, ¿no? No, ahora, todo para mí, lo que saliera, salió para mí. Según la ley en Levítico capítulo 3, se debería haber quemado la grosura antes, como sacrificio de humo, un olor grato delante del Señor. Y aparte, en el capítulo 7, el que come la grasa se debería cortar dentro del pueblo. Normas que todo el mundo sabía en aquel día. Excomunicado, fuera de la comunidad. Es que le daba igual. Les daba exactamente igual. Estaban pisoteando la santidad de Dios, por un lado, y aterrorizando a su pueblo. Si no me la das, lo tomaré por la fuerza. Quita. En cambio, primer contraste. Volvemos enseguida, después de unas noticias breves de la familia de Samuel, versículo 18. Siendo niño, servía en la presencia del Señor. Una frase repetida muchas veces, aquí donde menciona Samuel, en la presencia, con el Señor, delante del Señor. Ceñido de un efod de lino. ¿Eso qué es? Pues fue una prenda oficial de un sacerdote, o por lo menos una persona cumpliendo la función sacerdotal. Aquí, ¿cómo está pintando el texto este niño? Físico niño, no un joven sacerdote como el texto ya ha mencionado, siendo ya mayores, quizá mentalmente y su madurez joven, pero aquí físicamente un niño. El texto está pintando a Samuel como un mini sacerdote, a contraste con los demás, multiplicando así la vergüenza de la situación oficial. No era levita, no le correspondía estar ahí, aún así pintaba más como un sacerdote que los sacerdotes reales, o por lo menos con el título. Y del 19 al 21, el contraste entre el futuro de la familia de Samuel, de Ana, y la familia de Elí, que veremos un poco más tarde. En el primer caso, bendición, abundancia. Ella, como vimos hace un par de semanas, dejó todo. El niño que tanto deseaba, pues ofrecía al servicio del tabernáculo, no mantenía nada su propia voluntad, lo que quisiera el Señor. En cambio, la familia de Elí, lo que quisieran ellos. Su futuro va a ser bastante diferente. Volviendo para una mención más de Samuel en el versículo 21, Samuel el joven estaba creciendo. ¿Cómo? Delante del Señor.
Físicamente, no, creo que se refiere a tenía en mente, estaba consciente del peso de su puesto, ¿no? La función que estaba realizando. En cambio, los hijos de Elí estaba igual. Versículo 22, volvemos a la familia de Elí. Ya era muy viejo, Elí, y cuando oyó todo lo que sus hijos hacían, a los hijos de Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo, él les dijo, ¿por qué hacéis esta cosa? ¿Podría haber sido simplemente que tardara un poco en darse cuenta? Creo que por el contexto y las evidencias en el pasaje están haciendo algo, una aberración, bastante pública, ¿no? Bastante pública, con todo Israel, haciéndole una especie de bullying, abusando de las mujeres, pasando entre el pueblo de lo que querían el pueblo en su servicio del Señor. Era un desastre público. Y hasta que la opinión pública pesara lo suficiente a Elí, no iba a decir nada. Sí que lo sabía, no es que tardó nada en darse cuenta. Y además, en el capítulo 4 vamos a leer que Elí era un hombre bastante sobrepeso. Igual estaba aprovechando la carne y la grosura de todas las ofrendas para él mismo. Y además, en la declaración del hombre más tarde dice, ¿por qué honras a tus hijos antes que a mí? Que le daba igual a Elí también. Le importaba más, le preocupaba más la opinión pública que la santidad del Dios que supuestamente servía. ¿No? No creo que esto pudiese ser más público. No sé si os suena el síndrome del impostor. Es una idea en el mundo laboral muy común hoy en día, no sé la estadística, pero parece un fenómeno bastante común que tú, al llegar a tu puesto, no te ves suficiente para realizar y cumplir tu función. Nunca estarás a la altura porque estás ahí por una serie de factores externos, por una serie de cosas ajenas que por suerte quizá ha llegado a tu puesto y estás un poco inseguro y ojalá nadie se entere que no valgas para esto y no pertenezcas ahí. Ojalá nadie se entere porque no valgo para esto. Sería el síndrome del impostor. Lo irónico es que estos dos hombres eran unos impostores, eran unos fraudes, supuestamente ministrando delante del Dios todo santo, todopoderoso, y les importa un pepino. Quizás le habría venido bien algo de este síndrome para quitarse de en medio. Somos sacerdotes, tenemos el título, es que da igual, estamos aquí en el tabernáculo, que es la realidad, no nos importa. Tenemos el título, tenemos seguridad de trabajo. A Elí, su padre, a Elí, le pesa más su reputación entre el pueblo y como mucho, quizás las consecuencias para sus hijos, pero no el Dios al cual ofenden. ¿Podríamos aplicar quizás lo mismo hoy en día a nuestro testimonio? Da igual cómo vivimos, da igual cómo somos, me considero cristiano y eso es lo que importa. ¿Las evidencias de mi vida? No importa. Aquí en esta sección hay una pregunta muy legítima y muy importante de Elí en el versículo 25, si queréis leerla conmigo. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios mediará o Dios arbitrará. Pero si alguien o alguno peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Y aquí tenemos que tener cuidado un poco con nuestra cristología, es decir, cómo entendemos quién era Cristo, quién es Cristo, qué ha hecho Cristo, la persona y obra de Cristo, porque de ella depende todo. Si Jesús no fuera 100% hombre, no nos podría representar delante de un Dios justo y santo y no podría realmente morir en nuestro lugar asumiendo la muerte que nosotros no merecemos. Pero a la vez, si no fuera 100% Dios, no podría proporcionarnos con la salvación que tanto necesitamos. Nos morimos sin la salvación divina. Como dice el profeta Jonás, la salvación es del Señor. ¿Quién puede interceder por él?, pregunta Elí. Si según el apóstol Pablo no hay justo, ni uno.
Todos hemos pecado contra el Señor. Somos todos, en un sentido, hipócritas, igual que Ofni y Finees. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Quién puede interceder por ti? Pues solo y exclusivamente Dios mismo. En concreto, el Dios Hijo que ha muerto, que ha resucitado y que ahora está sentado en el trono. Dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 5 al 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Si alguien peca contra el Señor, ¿quién puede interceder por él? Solo éste puede interceder por él. Siguiendo en el versículo 25. No escucharon la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlo. Muy bien. No conocían al Señor, y ahora al oír la verdad verbal, aunque quizá no viniese de corazón por parte de su padre, no escucharon tampoco a su padre. El Señor quería que murieran, dice otras traducciones. Aquí tenemos un caso clásico de Romanos 1. ¿Esto es lo que queréis? Hay consecuencia. ¿Seguro? ¿No sabéis la ley? Sois sacerdotes, deberíais saber la ley, deberíais saber el listón que es más alto, la perfección es lo que requiero yo. ¿Eso es lo que queréis? ¿Abusando del pueblo? Pues adelante. No te voy a dejar. Y la consecuencia también. Volvemos enseguida. Tenemos un descanso del drama para un anuncio sobre la gracia de Dios para sostener su pueblo, aún en tiempos oscuros. Los líderes religiosos no conocían al Señor y el enfrentarse con la verdad le era exactamente igual, pero en el silencio de una habitación del interior del tabernáculo tenemos a un niño, versículo 26. Y en tanto, el joven Samuel estaba creciendo delante de Yahvé y delante de los hombres. Creciendo, prosperando, no solo delante del pueblo, que sí, pero más importante, delante de Dios mismo. Un milenio después, siglos sin escuchar una palabra profética del Señor, el pueblo estaba pasando un momento oscuro. Los romanos habían asumido el control político, los fariseos y otros líderes religiosos estaban lejos de conocer al Señor, pero en el silencio de un pesebre, en un pueblecito llamado Belén, nace un niño, el cual crecería en estatura y gracia, tanto delante de las personas como delante del Padre. Y no perdáis el siguiente capítulo. Volviendo al drama, no conocen al Señor, no reconocen su autoridad en todo caso, hasta el punto de esta declaración final y determinante. Tiene que venir un hombre de Dios a intervenir a decir algo. Elí, esto es lo que va a suceder a tu familia. Ya les hemos leído del 27 en adelante hasta el 36. Fue entonces un hombre de Dios y le dijo: yo me revelé a tu familia en concreto, sois los levitas, deberíais saber esto. Mi elección especial, específico, y mira cómo la estáis liando. Y no solo sin advertencia, sino con conocimiento, y les da igual. ¿Esto es lo que queréis? Pues adelante, y la consecuencia también. Este pasaje, sin ir versículo por versículo, hay dos ironías que quiero destacar simplemente. Antes, el texto ha estado describiendo a estos hombres como jóvenes sacerdotes. La palabra del joven igual que Samuel. Ahora creo, como acabo de mencionar, que se refiere más bien a su estado de madurez mental, lo que sea. Él ya siendo muy viejo, supongo que eran hombres adultos ya, ¿no? En el versículo 32, son jóvenes, tienen su oportunidad, hacer las cosas correctas. No lo están haciendo. Entonces, versículo 32, jamás habrá un anciano tuyo en mi casa. No van a tener la oportunidad de madurarse, de crecer en conocimiento, porque ya la tienen, les da igual, a servir en mi casa. Cambiamos de régimen, cambiamos de linaje, de dinastía, el título que quieras ponerlo. Tu familia, Eli, no tiene futuro aquí en esta función. Y es que a lo mejor si tuviera la oportunidad, segundo ironía, acordándolo de el tridente y toda la carne, estaban comiendo sin importar nada la santidad de las ofrendas y sacrificios del Señor, es que si tuviera la oportunidad, ¿le harían las cosas bien?
versículo 36. Sucederá que todo aquel que haya quedado de tu casa acudirá a postrarse ante él, ante otro linaje, régimen sacerdotal, quizá por una segunda oportunidad, ¿no? A ver, por una moneda de plata o una torta de pan. Interesante. Y dirá, te ruego que me asignes alguna función sacerdotal. Ah, vale, que quieren volver a asumir su puesto, ¿no? A hacer las cosas bien, segunda oportunidad, muy bien, para que pueda comer un bocado de pan. Sin intervención de la gracia del Señor, seguiría y seguiría y seguiría, seguiría. Pero Dios le da igual, le quita el puesto, sigue pensando en su cosa. Quiero ser de nuevo sacerdote para que pueda comer un bocado de pan. No cambia la cosa, aunque haya consecuencias. ¿Esto es lo que queráis? Pues adelante. Y no vayamos pensando que eso fue un error único. Si confiaban, tenemos el tabernáculo, tenemos aquí el arca del pacto, ningún mal nos va a suceder, ¿no? Que somos los sacerdotes oficiales, tenemos el título. Quizá fue la única vez, ¿no? Ya el pueblo, pues, al leer primero de Samuel, se aprendieron y, bueno, tenemos que confiar más bien en la gracia soberana del Señor y no solo nuestra rutina vacía. 5 siglos después, el templo ya situado en Jerusalén, Jeremías tiene un mensaje al pueblo, confiando en que si tenemos el templo, evidentemente Dios está con nosotros, ¿no? Dice en el Jeremías capítulo 7. Ahora pues, id a mi lugar en Silo, donde está ocurriendo esta narrativa, donde al principio hice morar mi nombre. Y ve lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. ¿Debería haber sido o servido como una elección? No sirvió. 5 siglos después. Ahora, por cuanto habéis hecho todas estas obras, declara el Señor, y a pesar de que os hablé desde temprano y hablando sin cesar, que no hubiese advertencia, si sabían, no oísteis. Os llamé, pero no respondisteis. Haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confiáis, en la casa, en el templo, confiáis, en ladrillos físicos, y al lugar que di a vosotros y a vuestro padre, como hice en Silo. Va a suceder lo mismo. Y os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos y a toda la descendencia de Efraín. Realidad es lo que sirve, no rutina. Confiar en una falsa seguridad como podría ser el templo, un amuleto, una tradición, una rutina. Os echaré de mi presencia. Jamás os conocí fuera de mi presencia. Y una última vez cambiamos de canal. Capítulo 3, versículo 1. Samuel servía al Señor en presencia de Elí. En presencia de Elí, pero servía al Señor. Tercera, cuarta, quinta vez, no sé, con esta frase. Y en aquel día la palabra del Señor era escasa. No había visión manifiesta. El pasaje nos deja con una nota triste, no. Lo siguiente, la palabra del Señor escaseaba. Y hoy, al menos que el Señor se revele a ti de forma particular y personal, estás y estamos en la oscuridad. Pero si es verdad que nos ha mandado su Hijo para darse a conocer al Padre, el camino, la verdad, la vida, el cual Él mismo ha testificado que nadie puede venir al Padre si no es por Él, ¿qué más necesitamos? Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, el Dios Hijo, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. En aquel día quizá la palabra del Señor era escasa. Ahora Jesucristo ha dado a conocer al Padre. ¿Qué más necesitamos? ¿Con quién te identificas esta mañana? Si somos sinceros, creo que somos un poco igual de los fraudulentos, de los fraudes, hijos de Elí. O quizás un poco como Samuel. El punto es que no es el punto. Da igual. Ruiz no era, en mi opinión, realmente campeón. No lo era. El talibán
puede adoptar el título gobierno, pero no lo es, no lo va a ser tampoco. Y el título creyente podrías adoptar, y lo eres de verdad, cuando el apóstol Pablo dice a Tito en capítulo 1, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Profesan, dice el apóstol Pablo, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y no lo malentendáis porque, como acabo de mencionar, Samuel tampoco va a ser el Salvador que el pueblo tanto necesitaba. No necesitamos más ejemplos buenos, necesitamos un buen Salvador. Mejorarnos, cambiar la cosa, una segunda oportunidad para que fuéramos, yo que sé, algo más digno delante del Señor, sería como poner una tirita sobre el cáncer. En tal caso necesitamos un cirujano, no una tirita. Pero viene uno. La buena noticia que nos deja el texto de viene uno en el versículo 35. Volved conmigo. Yo, Dios hablando, yo en cambio, el futuro de tu familia, Eli, oscuro, en cambio, levantaré yo para mí un sacerdote fiel que actuará conforme a mi corazón y a mi alma, y le edificaré casa firme, y él andará todos los días delante de mí ungido. El Señor va a tener sí o sí su sacerdote fiel. Sí o sí va a tener su sacerdote fiel. Y este sacerdote fiel, pues esta promesa se cumplió de forma parcial varias veces a lo largo de la historia, pero más claramente y plenamente en el Hijo de Dios, Jesucristo. Y este está encantado de tomar nuestro esfuerzo de autocorrección, de lo que sea, de broma, y transformarte desde dentro. ¿Rutina religiosa? No, sino una realidad radical. ¿Quién es este sacerdote fiel? En conclusión, Hebreos capítulo 8 lo dice así. Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Claro, si mueres no puedes seguir como sacerdote. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. ¿Cómo es eso? Seguimos leyendo. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Vive perpetuamente para interceder por ellos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, otro, y además, primero por sus propios pecados, siendo personas imperfectas, como todos nosotros lo somos, y después por los pecados del pueblo, día tras día tras día, sin realmente cambiar nada. Porque esto lo hizo de una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, H mayúscula, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ofni y Finés no conocían al Señor. ¿Y tú? ¿Has conocido al que es poderoso para salvar? ¿Te encuentras esta mañana entre los que por medio de Él se acercan a Dios, el santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, sí, pero a la vez hecho pecado por nosotros al ofrecerse a sí mismo, para que pudiésemos saber lo que es conocer a Dios y vivir para siempre? Si alguien peca contra Dios, pregunta Eli, ¿quién puede interceder por él? Pues sí que hay uno. ¿Y qué es lo que nos pide? ¿La perfección? No. El gran Salvador nos regala su perfección. Solo que nos arrepentamos y creamos en Él. Dos términos. Lutero decía que la vida cristiana es un
ciclo continuo, diario, de arrepentimiento y fe. Arrepentirte, dar la espalda a la vida sin Dios, darte la vuelta, deja de confiar en tu tradición, tus amuletos, tu pendiente de cruz, tu asistencia de la iglesia, tu X. Reconocer que al aceptar que somos pecadores es un paso imprescindible. Y buena noticia, el cirujano está aquí, los pecadores son exactamente los que Cristo vino a salvar. Romanos 5, Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cree en Él. Sigue a Jesús, que es poderoso para salvar. Como leo Ana al principio de la reunión en Hebreos 12. Arrepentimiento, despojémonos de todo peso del pecado. Y fe, puestos nuestros ojos en Jesús. Y con esto en mente nos acercamos a la mesa del Señor. Amén.